En el transcurso de nuestra vida y de nuestra formación, nosotros vamos experimentando cierto tipo de circunstancias, cierto tipo de situaciones, cosas que vivimos, que van formando nuestro carácter, van formando nuestra manera de ser. Desde que somos muy pequeños, ¿verdad?, empezamos de alguna manera a recibir y a ser retroalimentados de todo lo que nos sucede, y eso es lo que va formando cuando somos adultos, cuando somos mayores, pues la manera en la que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Muchas veces en este proceso de nuestra vida vamos experimentando también cierto tipo de, ¿cómo decirle? Cierto tipo de autosuficiencia, perdón. Vamos experimentando ser muy independientes. De hecho, a los jovencitos, a los niños, jovencitos y todos nos van instruyendo para que nos valgamos solos, ¿verdad?, por nuestras propias fuerzas, que seamos cada uno de nosotros independientes. Esa es la formación que nos dan. Por eso es que como papás nos encargamos de poderle dar todo esto a nuestros hijos para que en algún momento se puedan valer por sí solos. Sin embargo, este tipo de enseñanzas, este tipo de cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, indirectamente también van poniendo en nuestro corazón esa autosuficiencia, ese orgullo, esa un poco de soberbia, porque en el momento en el que nos empezamos a valer por nosotros mismos, en el momento que empezamos nosotros a sentirnos que solitos podemos hacer todas las cosas, pues en nosotros va formándose un carácter, nos va haciendo sentir pues empoderados, y eso es complicado muchas veces cuando atendemos el llamado de Dios para nuestra vida. Y es complicado porque imagínese usted cuando ha sido usted muy independiente, cuando ha salido adelante solo, cuando con sus propias fuerzas ha construido una serie de futuro, lo voy a decir así. Empieza uno a sentir que yo soy muy bueno, ¿verdad? Y cuando venimos al Señor, cuando atendemos el llamado del Señor, imagínense, empezamos a descubrir que hay una dependencia natural que tenemos hacia Él. Empezamos a experimentar nosotros que hay una necesidad en nosotros. Y es difícil muchas veces porque ese carácter que se formó en mí, esa individualidad que se formó en mí, esas circunstancias que a lo largo de la vida me ha tocado luchar, salir adelante, que me ha tocado verme por mí mismo, verme solo en ciertos momentos de nuestra vida, pues empieza a ser complicado cuando nos dicen, no, es que ahora tenés que obedecerle a alguien más. No, es que ahora necesitas de alguien más. Imagínense lo frustrante que puede ser para alguien que nunca ha necesitado a lo largo de su vida de alguien y que de repente le digan, tú necesitas de Jesús. Y si ni le conoce, ¿cómo va a necesitar de alguien que no conoce según su mente, según su naturaleza? Y es que nosotros perdemos de vista que fuimos creados con un propósito. Toda la humanidad perdemos de vista que fuimos creados con un propósito. Y está bien que en algún momento de nuestra vida nosotros consideremos el salir adelante, el esforzarnos y todas estas cosas que son parte. Pero es bien importante que nosotros sepamos para qué fuimos nosotros creados, por qué nosotros existimos. Como hijos de Dios, como parte de su pueblo, nosotros no podemos ser ajenos a que existe una soberanía en Dios y que nosotros le creemos absolutamente que la forma en la que el mundo se creó es de la forma en la que la palabra lo dice. Y creó Dios los cielos y la tierra, dice. Y con el poder de su boca creó al hombre y sopló aliento de vida. Y empieza uno a leer las escrituras y a darse uno cuenta que desde el libro de Génesis está explícitamente cómo se creó el mundo. Y ahí es donde entra usted y donde entro yo. Donde muchas veces olvidamos
y perdemos el propósito principal por el cual el Señor nos creó. ¿Trajo su Biblia? ¿Electrónica? ¿La puede encender? Quiero que me acompañe. Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, usted y yo fuimos creados por Él y para Él. Y lo que yo quiero compartir esta mañana con ustedes y poder dejar en su corazón es algo de lo que a mí me sucedió, personalmente. Quiero contarle que yo no nací en un hogar cristiano. Mis papás conocieron al Señor cuando yo tenía aproximadamente 16 años, 16, 17 años por ahí. El Señor hizo un milagro en la vida de mis papás enorme. De hecho, siempre que tengo oportunidad lo cuento. Soy parte del equipo de encuentros y me gusta contarle a los muchachos ese milagro que el Señor hizo en mi vida, porque para mí fue algo que me cambió mi manera de pensar en ese tiempo. Sé que Dios es poderoso y sé que el Señor nos puede sanar de cualquier enfermedad. Sé que el Señor nos puede dar el Señor nos provee de manera sobrenatural. Y sé de todos estos milagros que el Señor hace en medio de su pueblo. Pero para mí uno de los milagros más impactantes que el Señor me permitió ver en mi familia y en mi casa fue cómo transformó el pensamiento de un hombre tan duro, con un pensamiento tan cerrado, que le cambió totalmente la vida de él y la de su familia. Entonces yo tengo recuerdos de jovencito, de pleitos con mis papás, de ofensas, de insultos entre ellos. Tengo presentes algunas veces en las que íbamos de viaje para que nos bendijeran, ¿verdad? Mi papá estuvo en una hermandad durante mucho tiempo y pues obviamente me impactó la forma en la que cuando el Señor tocó su vida, Él cambió muchas cosas. Entonces yo no nací en un hogar cristiano, como les digo, comencé a asistir con mis papás, como muchos de los jovencitos de por acá que acompañan a sus papás, tendría entre, como les digo, 16, 17 años. Y para mí ese tiempo fue muy corto porque pues casi estaba ya saliendo del colegio, me estaba graduando, entonces comencé a trabajar. Y en ese trabajo, pues la verdad es que me fue bastante bien, digo yo, ¿verdad? Porque aprendí muchas cosas. Yo trabajé, mi primer trabajo fue una empresa de cable, pero no era cablero, era el encargado de cargar la escalera. Ese era mi trabajo. Y me regañaban por no agarrarla bien, por no ponerla donde era. Y recuerdo que ese fue mi primer trabajo y cuando me pagaron, yo ya tengo plata, ¿verdad? Mi papá, gracias a Dios, a pesar de estas situaciones que le cuento, yo no recuerdo haber tenido tiempos de alguna necesidad. Y eso es entendible porque los papás, aunque estemos pasando alguna necesidad, nuestros hijos siempre son muy ausentes a esa necesidad. Siempre tratamos de guardar ese tiempo, ¿verdad? Y aunque nosotros estemos pasando momentos complicados, tratamos de que ellos estén alejados de ese momento. Pues yo digo que mis papás lo hicieron muy bien porque yo nunca tuve en mi mente recuerdos, o no tengo recuerdos, de haber pasado un mal tiempo. Mi papá trabajaba en un periódico y yo quiero pensar que le iba muy bien.
Tan así que cuando yo comencé a trabajar, él a mí nunca me pidió y nunca me exigió que yo tuviera que cumplir con algún gasto en mi casa. Cosa que hoy, digo yo, a ver si una de esas cosas, hoy como adulto, digo que mi papá me pudo haber enseñado. Porque cuando me casé, eso me trajo problemas. El no haberme enseñado de cierta manera cuando comencé a ganar dinero y me creí independiente y me creí autosuficiente. Entonces, todo lo que yo daba en mi casa era porque era un jovencito bondadoso. Pasaba al supermercado, compraba algunas cositas y entonces las llevaba y yo ya me sentía un buen hijo, ¿verdad? Está bien. Mi papá nunca me pidió, mira, que para el agua, para la luz, para pagar esto, para pagar el otro. Jamás. Entonces eso fue creando en mí, como les digo, pues no sé si irresponsabilidad, no lo quiero llamar responsabilidad, pero me fue haciendo ver que en lo que yo decidía, en la forma en la que yo gastaba mi dinero, solo me competía a mí y a mí nada más. Entonces imagínense cuando me casé, yo cubría las necesidades que yo consideraba, las necesidades que para mí son importantes. Y gracias a Dios que me dio una esposa tan linda, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Así comencé a trabajar y en algún momento me llamaron para una empresa multinacional donde llegué a tener un muy buen trabajo. Imagínense. Recuerdo que la primera vez que me pagaron yo estaba llorando. O sea, me provocó llorar porque nunca en mi vida había tenido tanto dinero. Y todavía yo llamo al que era mi jefe y le pregunto, mira, fíjense que ni siquiera me atreví a gastarme el dinero, porque ellos se equivocaron. Entonces no quería ni siquiera tocar un centavo ese día. Y yo lo llamé. Y mira, perdona, le dije, fíjate que estoy viendo mi cuenta y en mi cuenta hay mucho dinero. Entonces me dijo, déjame, voy a revisar, me dijo. Y de ahí me llamó y me dijo, sí, tenés razón. Yo, dije, vaya que no me lo gasté. Te pagamos mal, me dijo. Yo, porque no incluimos las comisiones. Yo, yo venía tocado, contento, muy feliz. Poco a poco dentro de la empresa fui creciendo y creciendo. Prácticamente nos ahorillaron a estudiar algunos porque era necesario para poder seguir creciendo y llegué a estar en una muy buena posición. Llegué a estar en una muy buena posición que me permitió no preguntar qué costaban las cosas en el supermercado. Me permitió ir a un lugar que me gustara algo y comprarlo. Entonces, para mí eso era ya tengo éxito. De hecho, un día estaba en Miami y estaba en uno de los penthouse de uno de las personas con las que yo trabajaba. Y recuerdo que me paré así en la orilla del balcón, vi toda la bahía, tenía mi vaso aquí con hielitos y con esas bebidas raras. Y como buen chapín, le hacía así como que era tolito. Y hacían los hielitos, clink, 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 hacían los hielitos. Y yo me miraba y decía, ya, llegué. Tendría, no sé, 26, 27 años más o menos, 28 años por ahí. Ya teníamos algún tiempo de estar con Glendita. Empezamos a vivir juntos, casados.
Y yo me recordaba que cada una de las personas con las que yo me había relacionado y con las personas que había conocido en ese tiempo en mi trabajo, era el director, el CEO para Centroamérica, el director general de la región 1 y una serie de nombres y de títulos de gente muy importante con la que tenía yo que tener cierto tipo de relación. Y cada uno de ellos, de alguna manera, sembraban algo en mi corazón, porque me hacían sentir que se podía conseguir cosas. Había gente que era española y estaba allí trabajando, y todos eran hombres de éxito, hombres profesionales, hombres muy inteligentes. Y yo la verdad añoraba poder llegar a ese tipo de, a ese nivel. Yo de verdad deseaba eso. Pero cuando comencé a preguntarles, porque empecé a tener amistad con ellos, ninguno vivía con su esposa. Todos tenían amante. Todos. Ninguno tenía sus hijos de alguna manera con ellos. Sus hijos eran independientes, gozaban de muchas cosas seguramente y de muchos privilegios, pero sus hijos, cada uno decidía su vida y hacían lo que querían. Algunos de los grandes, recuerdo uno que era CEO para Centroamérica, tenía problemas con sus hijos adolescentes que estaban metidos en drogas, a uno lo habían metido preso, y eran las cosas que uno escuchaba. Las esposas seguramente no carecían de nada, pero económicamente no dudo que estuvieran muy bien. Y sin temor a equivocarme, todos los extranjeros acá en Guatemala que eran parte de la empresa, ninguno estaba con su esposa. Ninguno se había traído a su esposa de tal lugar para venir a vivir aquí con ella. Me hice muy amigo de uno de los directores, que era ecuatoriano, y con él tenía una relación un poco más estrecha. Y él igual, ¿verdad? Él estaba aquí en la capital porque el país se dividió en regiones, la región central, la región suroccidente, nororiente, y él era el director de las 3 regiones, y él tenía novia en suroccidente, tenía novia en nororiente y tenía novia en la región central. Y esa parte era ya un poquito complicada. Entonces, cuando yo comencé a estar en una situación de trabajo muy buena, estuve en otro país, me empezó a pasar lo mismo. Empecé a creer que únicamente darle a Glenda lo que necesitaba económicamente tendría que ser suficiente, y eso la debería de mantener ella feliz y contenta, porque yo para eso trabajaba. Y mi vida, pues esa era otra historia. Yo tenía que ir a eventos, yo tenía que ir a fiestas, yo tenía que ir a muchos lugares donde era mi responsabilidad estar. Y entonces me empezó a pasar exactamente lo mismo que les pasaba a ellos, supongo. Me empecé a alejar de mi esposa. Empecé a compartir con ella muchas cosas. Claro, salíamos a pasear y eso estaba bien, pero yo creo que en un momento ella vivía en su mundo, yo vivía en el mío. Como mis papás ya iban a la iglesia y como empezamos a tener problemas, mi papá me decía: mi hijo, busca de Dios. Hijo, busca al Señor. Vos sabés lo que el Señor hizo en nosotros. Deberías de acercarte al Señor. Y yo, sí, hombre. Sí, papá, tenés razón. Vamos a ver. En una de esas los problemas se hicieron más fuertes, se hicieron más grandes, y me tocó que ir a buscar a Glendita. Y ahí donde la miran tan dulcita, tiene su carácter. Yo no regreso si no hay un cambio. Bueno, vamos a la iglesia. Bueno, vamos a la iglesia. Y venimos aquí a Verbo el Naranjo. Aquí conocimos a muchas personas. Aquí el Señor pues nos permitió
ser bendecidos a través de la amistad de bastantes. Y ya teníamos un tiempo nosotros, yo tenía un tiempo no puedo seguir, a ver, voy a hacer una previa, no puedo seguir hablando de Glendita y de mí porque tengo derechos reservados. Nuestro testimonio como pareja está para el área de matrimonios. Aquí yo quiero hablarles acerca de mi vida, de cómo yo me encontré con el Señor. Y creo que es importante porque el tema se llama Mi propio poder me falló. Porque todo lo que yo pensé que era, todo lo que yo me imaginaba, resultó ser que no lo era. Y como siempre digo, y lo que jamás me imaginé que yo era, lo que jamás pensé que yo era, resultó que en el Señor sí era. Entonces, me tocó ir a buscarla, me tocó venir aquí a la iglesia, estuvimos casi, no sé, un buen tiempo, ya veníamos acá. Yo seguía pensando mis cosas, seguía creyendo en lo que en mí se había sembrado. Recuerde que es un principio, todo lo que usted siembra, lo va a cosechar. Y a veces hay cosechas que duran mucho tiempo, porque durante mucho tiempo se sembró mal. Porque nosotros creemos que todo es instantáneo cuando venimos al Señor. Hablábamos la vez pasada de que nos hemos convertido de repente en la generación instantánea, porque hay café instantáneo, hay sopas instantáneas, hasta mole instantáneo ahí. Una bolsita que usted hierve, ya la licuadora y todo eso ya no. Y entonces pensamos cuando venimos al Señor que todas las cosas van a suceder de manera instantánea. Como ya vengo, ya me tiene que ver como el hombre que soy, honrarme y respetarme. Si ya tengo 8 días de venir a la iglesia, ya fui, me bauticé. Y creo que pasaron muchos meses antes de que yo tuviera un encuentro con el Señor. Un día, no recuerdo el hermano que me invitó a ir al encuentro, pero sí me recuerdo del hermano que propició que fuera al encuentro. Y yo decía, pero si yo ya acepté al Señor, ya le pedí perdón a medio mundo que yo ofendí, yo ya creo que Dios es Dios y todas estas cosas. Sin embargo, yo seguía en mis luchas. Pues ese día, yo no sé si es un virus o algo, ¿verdad? Pero todos los que invitan de repente al encuentro, ninguno quiere ir. Nadie tiene ganas de ir. Y si usted ha venido alguna vez a recibir a los que se van de encuentro y se paran acá enfrente, lo primero que dicen es, yo no quería ir. Y es que es cierto, de verdad que uno no quiere ir. Uno cree que no es necesario o que no es importante. Y no quiero hablar específicamente del encuentro, sino siempre que nosotros apartemos un tiempo para dedicárselo específicamente al Señor, es importante. Siempre que usted se tome y aparte un poco de lo mucho que el Señor le ha dado para dedicárselo específicamente a Él, es importante. Vale la pena hacerlo. No importa si usted tiene 20 años, 30, 35, no importa cuántos años usted tenga de estar en la iglesia. Es importante siempre dedicarle un tiempo especial al Señor en nuestra vida. Y ese día, antes se iban a las 6 de la tarde del día viernes, se juntaban aquí y se iban. Nadie sabía dónde, yo no sabía dónde era. Lo que resultó ser es que yo andaba haciendo un mandado con mi esposa y pues no me dio tiempo. Y mi esposa me dijo, sí deberías de ir. Pero mira, le dije, ya son las 7:30, las 8 de la noche, le dije, busquemos, me dijo. Miremos a quién llamamos, porque no conocíamos a nadie. Busquemos a quién, a pesar de que teníamos ya casi 8 meses de estar viniendo a la iglesia. Ya nos habían dado la bienvenida, ya nos habían saludado, pero entendí que está en nosotros integrarnos. Está en nosotros ser parte. Nosotros terminaba el servicio para el carro y vámonos.
¿Cómo íbamos a conocer a alguien? ¿Cómo íbamos a compartir tiempo con alguien? No había forma. Entonces, en ese tiempo no conocíamos a quién llamar. Y mis papás, que eran parte de Verbo 1 de Julio, hablaron con él y le dijo: le voy a preguntar a Edgar Flores, ¿quién es el anciano que preside ahí en el Naranjo? Y llamaron a Mario. Y Mario inmediatamente movió ahí sus contactos y en 15, 20 minutos me estaban llamando. Yo dije: ¿para qué contestó este Mario? Ni sabía. Pero él contestó la llamada, se tomó su tiempo, averiguó las personas que estaban, los llamó, algo les tuvo que decir y me llamaron los muchachos. Con toda la disponibilidad del mundo. ¿Dónde estás? Te vamos a traer, no importa, todavía es tiempo. Sí, pero es que fíjate que yo no he hecho mis cosas, no importa, venite así como estés, si querés de ahí miramos cómo nos organizamos. Y mi esposa, tan linda y tan preparada, me dijo: tu maleta ya está hecha, aquí está. ¿Y sabe qué me dijo? Y decirles que no se preocupen, yo te voy a ir a dejar. Era servicio completo. ¿Qué decía? Bueno, vamos pues. Y fuimos. Ese día entendí. En ese tiempo entendí. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dice Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Tuve un encuentro con el Señor. Les he contado que no he sido muy bueno para llorar, porque todas las cosas que en algún momento en mi vida me enseñaron me llevaron a tener un corazón duro. Un corazón donde uno se cae, se sacude el pantalón, se levanta y camina. Me enseñaron que los hombres, sus sentimientos no deben de ser reflejados. Aprendí de hombres quienes admiré muchísimo que la hombría tiene que ver con un carácter fuerte, con un temperamento fuerte, dominante, macho alfa, pecho peludo. Imagínense lo chiquito que soy yo, tenía una necesidad enorme de querer demostrar mi hombría, de ser macho, alfa. Entonces, nunca tuve ese sentir. Y ese día parecía, yo no sé, así dice, no sé por qué, pero dicen que uno, Magdalena, dicen, me parece Magdalena, nunca he entendido ese dicho, pero parecía Magdalena en un rincón, llorando desconsoladamente. Porque algo que no supe explicar, ese día había pasado en mi vida. Ese día tuve un encuentro con el Señor. Ese día cerré mis ojos, vi todas las circunstancias por las que estábamos pasando, porque a mí me pasó algo diferente a otras personas. Nosotros con mi esposa comenzamos a buscar del Señor y las cosas comenzaron a suceder mal y mal y mal y mal, económicamente hablando. Mi orgullo, mi soberbia, mi yo estaba tan alto que no sé si Dios hubiera podido hacer algo como lo que hizo si no hubiera tratado de bajarme de ese lugar donde yo estaba.
Porque para mí no había cosa más importante que tener plata, tener una posición, ser algo, ser alguien. Porque no había cosa que me encantara más que entrar yo a algún lugar y me dijeran, Aníbal, pasa adelante, este es tu lugar. Entonces se sentía muy bien. Estoy tratando de ahorrarme muchas cosas porque no tenemos mucho tiempo, pero pasé un año, 6 meses sin trabajo. No vaya a pensar que no vaya a decir, ay, hermano, qué inútil era de plano, porque es un año, 6 meses sin poder hacer nada. Mire, créame, de verdad, lo que me hubiesen puesto a hacer en ese tiempo lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. De hecho, fui a, no sé, 100 entrevistas quizás. Y cuando llegué a la primera entrevista, yo era el gerente en aquella empresa, yo tuve a mi cargo más de 2,000 personas, mi salario era de tal y tal, yo soy tal cosa, sé de mercadeo, sé de tal cosa. Y entonces, así llegué. Después de un año y todo, mire, contráteme. Yo necesito trabajar. Y por alguna razón nunca me daban el trabajo. Un día fui a una empresa de carros, ya estaba todo listo ustedes. Todo estaba listo. Y cuando ya me levanté, me dice el que me estaba entrevistando, que era el gerente o el director, creo que era de la empresa esta de que vende autos. No voy a dar nombres porque no sé. Me dice, una cosita. Sí, le dije yo. Sí hablas inglés, ¿verdad? Y yo, of course, yes. No sé qué acento le di, pero le entró la duda. ¿Te puedo hacer una prueba? Me dijo. Yo, sí, claro. Me senté. Me empezó a hablar en inglés y no le entendí nada. No me quedó más que salir de ahí. Y él me dijo claramente, mira, todo está perfecto, mijo. Pero sí es, para nosotros es indispensable que hables inglés, no medio, ¿verdad? Porque cuando me preguntó le dije medio, ¿verdad? Más o menos, dice uno, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que me dijo, ¿más o más menos? Y yo, no, más menos. Y como era indispensable, pues me dio las gracias y me invitó a salir por la puerta. Yo ya había hablado con mi esposa ya le había quitado agua al caldo porque como ya iba a haber, ya no necesitábamos tener el caldito tan ralo. Entonces le dije, no echarle otra vez agua porque no me lo dieron. Me dijeron que no. Y seguí en entrevistas y en entrevistas. Fui también a una empresa que es grande aquí en Guatemala. Pasé todo el proceso. Y justo cuando ya me iban a dar el trabajo, resulta que una de las personas que estaba trabajando ya ahí quería promocionar. Y ese año precisamente dispusieron, como la dirección general de esa empresa, hacer que los empleados crecieran internamente. Entonces, cuando estaba el empleado que ya tenía 7, 8 años de trabajar ahí y yo que no iba a trabajar ahí, dijeron, no, tenemos que darle apertura según lo que acordamos a que la gente crezca. Y entonces me volvieron a invitar a pasar para afuera. Y así pasé mucho tiempo. De hecho, un amigo me prestó unos combos de sonido para hacer promociones. Y se nos ocurrió con Glendita mandar a hacer 5,000 volantes. Y empezamos a distribuir, ustedes ahí donde vivíamos. Yo había hecho cuentas. Eran como 35 equipos de sonido a 300 quetzales, todos alquilados todos los días. Yes, dije yo. Fácil, porque uno hace los números así facilitos. Nadie me llamó. Nadie. Yo decía, es que algo está pasando. Mientras todo eso sucedía,
conocí hombres y mujeres de Dios de esta iglesia que bendecían mi vida y me animaban a seguir adelante, y me invitaban al curso de matrimonios, y me invitaron a ser parte de una iglesia en el hogar, y a mí me encantaba ir a la iglesia en el hogar. Y mientras todo esto pasaba, del otro lado, con mi esposa seguíamos creyendo que el Señor nos había llamado con un propósito y que todo lo que estaba pasando era un plan perfecto de Él. En momentos sí dudamos mucho de lo que estaba pasando, porque todo lo que yo creí que era, como les dije, mi poder, el macho alfa, nadie lo quería. Yo que pensé que era muy inteligente, muy bueno para hacer ciertas cosas, resulta que a nadie le interesaba. Y esos equipos eran mi última salvación. Y como no nos llamó nadie, fue justamente cuando me invitaron al encuentro. Imagínense, yo no sé si era la situación, no recuerdo si era la situación, pero ese día el Señor a mí me habló. Y tengo presente lo que un hermano decía esa mañana. Ese hermano está aquí hoy, está ahí con su esposa. Él daba un mensaje ese día y sus palabras decían algo que retumbó en mi mente, en mi corazón hasta el día de hoy: es bástate en mi gracia, porque tu debilidad se perfecciona en mí. Al otro día regresamos del encuentro. Para todos los que saben, el lunes hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, está todo ahí, ¿verdad? Si usted dejó a la esposa enojada, ahí está, sigue enojada, ¿verdad? No cambió. Y si usted dejó al esposo enojado y regresó al encuentro, pues ahí está también él con sus cosas, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que me llamaron en la mañana y me dijeron que había una oportunidad porque un amigo quería un equipo de sonido. Y ahí andaba yo por la zona 6 con el micrófono conectado con la bocina. Me iban a pagar 300 quetzales desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ahí más o menos. Pero nadie me regalaba 300 quetzales. Para algo me van a servir, dije yo. Y me fui ustedes. Y ahí estaba yo, el gerente comercial, el todopoderoso. ¿Sabe que una vez despedí a un muchacho? Mal. Y me tocó ir a pedirle trabajo. ¿Saben qué hizo? ¿Qué creen que hizo? ¿Ah? Ni me recibió. Yo creo que vio por la ventana y dijo: llévense ese de aquí. Regresé a mi casa con mis 300 quetzales. Nos habían dado una palabra en ese encuentro de que el Señor iba a comenzar a cambiar las cosas. Esa noche oramos con mi esposa en la casa y el Señor le trajo una palabra a mi esposa que el tiempo se había acabado de la prueba. Y entonces llegaron un día en la mañana. Perdón, quiero acordarme. Quiero hacer memoria a esto. Como a los 2 días, alguien me llamó. El que le había alquilado el equipo me dijo que regresara, que quería hablarme el dueño y que él quería ver si podíamos poner en más lugares esos equipos de sonido. A mí eso ya vi una luz. Llegué, platiqué con él, le conté todas las cosas en las que yo pues tenía conocimiento y me dijo: ¿sabes qué? Yo necesito un gerente. Yo, ¿de verdad? Le dije: sí. ¿Quisieras trabajar conmigo? Sí, por supuesto, le dije. Y comencé a trabajar con él. Por eso es que
Cuando alguien se acerca conmigo y me dice, mira, es que necesito trabajo, le digo, no menosprecies lo que Dios está empezando a hacer en tu vida, porque no sabes de la forma en la que Él se mueve y cómo Él se glorifica. No sabes que de las pequeñas cosas Él hace que las cosas se vuelvan enormes. Tenemos que aprender a caminar y a confiar que el Señor tiene control de nuestra vida, que Él sabe lo que hace, que todo está en sus manos. Debemos de aprender a creer en eso, a tener fe en eso. Porque ese día salí yo con un cheque, con un anticipo, y siendo gerente de ese lugar. Y a los pocos meses, un día salí a trabajar yo feliz, y llegaron a tocar la puerta, y era como 5 patrullas, una licenciada y una otra persona que andaba ahí, para sacarnos de nuestra casa. Unas semanas antes me dijo Glendita, solo hazme un favor, solo te quiero pedir algo, porque era imposible pagar la casa a pesar de que estábamos empezando a trabajar, porque tenía que cumplir con muchas cosas, y no había dimensionado que la cantidad de la casa que tenía que pagar pues no era en relación a lo que a mí me podían contratar. Entonces para mí era imposible pagar la cuota de la casa. Y ese día yo recuerdo que Glendita me había dicho, mira, por favor, solo haceme un favor, no quiero que nos vengan a sacar de aquí. Y nos llegaron a sacar. Se enteró un hermano de acá y no sé cómo hizo, pero en un momento ya estaba ahí. Y llevaron un camión, nos ayudaron a sacar las cosas de la casa y terminamos viviendo en la casa de la mamá de Glendy, en un cuarto. Ahí estaba mi cama, la cama de mis hijos, que ella nos había amablemente dado. Y yo estaba sentado una noche porque a Glenda le había dado, imagínense, chikungunya. Y ella sentada en la cama lloraba de dolor de sus articulaciones y de todo. Yo me senté en la orilla de la cama, porque era hasta allá en la zona 18 de la casa. Y después de tener un walk-in closet en mi casa, toda mi ropa estaba en una bolsa nylon. Y yo tenía que ir con una linternita a ver cómo sacaba la ropa que me iba a llevar a trabajar. Yo me senté en la orilla de la cama y rendí totalmente mi vida al Señor. Yo no soy nadie. Yo valgo lo que tú dices que yo valgo. Eso me pasó a mí. Y pasó algo que comenzaron a cambiar las cosas. La hermana Glenda nos llamó, vénganse a mi casa, dijo. Y pasamos a su casa. Tenía una casa de 2 pisos donde estaba sola, y ahí vivimos un tiempo. Empezamos a ver la bondad de Dios. Dios de nuevo nos comenzó a levantar. Descubrí la paz de Dios, porque ¿sabe cuál es la paz que conocemos? La que no tiene problemas, la paz que decía Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz, decía. No. La paz que conocimos es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque se acercaron muchas personas de acá, de esta iglesia, para bendecir nuestra vida, para ayudarnos a salir adelante, para decirnos de que Dios es fiel, que Dios puede hacer cosas grandes. Tuvimos milagros de sanidad en nuestra casa,
grandes, milagros de libertad, de prosperidad, pero empecé a entender cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Empecé a entender cuál es esa provisión que viene de Dios, que no añade tristeza a tu vida, porque la provisión de Dios es integral. Implica una buena salud con tu familia, implica una buena relación con tus familiares, con tus vecinos, implica que tú estás bien económica, física, mental y espiritualmente, porque esa es la prosperidad que Dios da y que no añade tristeza. Segunda de Corintios 5:17, y voy a terminar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mateo fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios, y está en muy pocos renglones de la Biblia. Pero póngase a pensar que usted le caiga mal a todos los que viven alrededor suyo, que lo repudien, que hablen mal. Póngase a pensar en eso. Y este muchacho fue alcanzado por los ojos de nuestro Señor. Por eso cuando su palabra dice que de lo vil y menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los sabios, es porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Es porque Él se glorifica en cada situación difícil que tú estés pasando. Y los ojos del Señor vieron a Mateo. ¿Y sabe qué le dijo? Mateo, sígueme. Sígueme. Te invito a caminar conmigo. Y yo entendí que el Señor me llamó a caminar con Él. En tiempos de lluvia, en tiempos de verano, en tiempos de primavera, Él me invitó a caminar con Él. Y el Señor hace muchos años hizo un llamado a 12 hombres. Y le dijo: Pedro, levántate, ven. Y a cada uno lo invitó a caminar con Él. Y como siempre digo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él sigue estando aquí diciéndote: Jorge, camina conmigo. Lucía, camina conmigo. Juan, camina conmigo. María, camina conmigo. ¿Para qué fuiste llamado? Filipenses 4:12 dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Porque cuando entendemos nosotros que aquel que nos creó, aquel que nos llamó, aquel que nos trajo con amor y misericordia y con lazos de amor, cuando nosotros comprendemos quién es Él, no va a importar las circunstancias que usted esté pasando en su vida. Él va a estar ahí porque lo prometió, porque dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y la palabra que dio hoy Romeo, palabra que dio aquí cuando estábamos en tiempo de alabanza, la palabra que dio mi hermano, es para que nosotros lleguemos a un nivel, para que subamos de un nivel, para que esta iglesia entienda que tiene un llamado de Dios, para que empecemos a preocuparnos por las sillas que están vacías, porque el Señor me llamó a mí y te llamó a ti, para que de nosotros pueda salir ese Dios poderoso que cambia y transforma todas las cosas. Levánteme la mano, y si levante su mano, quiero saber si hay alguien aquí en este lugar
en el que Dios jamás haya hecho algo en su vida. No sé de dónde ni cómo vino a este lugar, pero sí estoy seguro que el Señor lo trajo con un propósito. Y es lo que siempre oímos. Siempre escuchamos que Dios tiene propósito, y algunos nos preguntamos: ¿cuál será mi propósito? Guarde esto en su corazón. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. ¿Sabe qué decía la profecía de Romeo? Que había una vida que Jesús mostró. Y esta escritura nos dice que esa es la vida que nosotros debemos de reflejar. Esa es la forma en la que nosotros debemos de caminar. Y sé que todos tenemos luchas aquí. Todos tenemos luchas. Aún ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Pero el Señor nos invitó a caminar con Él. Él nos invitó a caminar con Él. Voy a terminar con esta escritura. Tito 2, 11, 12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tengo un camino ya trazado de parte de Dios. ¿Sabes para qué te llamó el Señor? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que la gente conozca a Jesús a través de tu vida.